Mi comentario del día 17 de julio del 2024 es esencialmente para ubicar al narcopresidente con una actitud ridículamente infantil de simplemente porque él lo dice, sitúa a la narcopresidenta electa como un triunfo divino, que porque es la mejor, que porque no es cualquier candidato, es lo máximo, es el non plus ultra. Y ello me llena de indignación, porque la corcholata no pasa de ser una hechura, un invento del narcopresidente, de hacerla aparecer como la mejor y más preparada de todos los mortales. Y eso no pasa de ser una actitud charlatana, porque el narcopresidente habla mucho tratando de convencer de que se trata de una elección a favor de su corcholata como un mandato divino, cuando no tiene ningún mérito, ninguna capacidad. El triunfo de esta señora es porque se trató de una elección de Estado, en donde se dieron violaciones a las leyes electorales a diestra y siniestra. Y desafortunadamente, al estar viviendo un régimen autocrático, pues no existe un Estado de Derecho. Al contrario, existe un gobierno fallido en donde el poder se concentra en un solo individuo, en el sátrapa narcopresidente López Obrador. Y para estar en contexto de que todos los elogios del narcopresidente son ofensas al pueblo de México, porque se trata de una palera más, de una servil del narcopresidente que no tiene dignidad ni tiene calidad moral, cuando menos para haberle reprochado al narcopresidente por qué la llamó corcholata, y así se le va a quedar como un estigma de indignidad para século seculorum. Y para estar en contexto me permito exhibir las ridículas e infantiles declaraciones del narcopresidente así. Soy partidario del Estado laico, pero hay una frase: la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, es Claudia. Durante la conferencia mañanera de este miércoles 19 de junio en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que el que se haya elegido a Sheinbaum como primera presidenta de México es lo mejor que le pudo haber pasado al pueblo mexicano y lo denominó como una bendición. Asimismo, aclaró que la persona quien está conduciendo el movimiento de la llamada Cuarta Transformación es la virtual presidenta de México y no él. No estamos hablando de una gobernante más. Estamos hablando de una gran dirigente. Soy partidario. Bueno, este sujeto mentiroso, chapucero e insolente no tiene la calidad moral para estar elevando hasta lo divino a la señora corcholata. Nada más hay que recordar que recibió apoyo del narcotráfico, del cartel de Sinaloa y de los Zetas en 2006 con $2 millones y en 2018 con $7 millones. Además que es un traidor a la patria. Se humilló
a Donald Trump, que recientemente fue motivo de un atentado, porque en Estados Unidos ven un peligro en este sujeto. Y el narcopresidente que tenemos en este país no tuvo empacho en mandarle 28,000 soldados para cuidarle sus fronteras gratuitamente. O sea, que el narcopresidente es un entreguista, es un traidor a la patria, y además entregó al país al narcotráfico. Por ello le regaló su política de abrazos y no balazos. Y a 2 meses que se vaya a la chingada, el balance no le favorece, porque trató de convertir a la nación en un sistema comunista en donde solamente imperaría su voluntad y además acabaría con la propiedad privada y con las clases sociales. Pero como ya le quedan 2 meses, pues es obvio que la corcholata, como servil, va a tratar de imponer ese sistema. Y para estar en contexto de que la corcholata no tiene la capacidad para gobernar el país, ni siquiera los méritos, me permito exhibir sus compromisos de que va a gobernar exclusivamente para las mujeres. Y eso la hace aparecer como una persona que va a dirigir un matriarcado, tal como se acredita con sus declaraciones así. Hoy, más allá de sentirnos tristes, lo que hay que sentirnos es alegres, porque las mujeres mexicanas estamos orgullosas, y así me siento yo, porque represento a las mujeres mexicanas de que por primera vez llegamos al máximo puesto de decisión en nuestro país. Y llegar a la presidencia de la República quiere decir, primero, gobernar con ojos de mujer, pero además gobernar para las mujeres. Gobernar para que las mujeres puedan sentirse representadas y para que las mujeres podamos decir que también, por el bien de todos, primero las pobres, y que podamos decir también que nunca más un calladita te ves más bonita. Eso se acabó en nuestro país. Bueno, lo que menos importa en este comentario es comprobar que la señora es una charlatana, es un invento del narcopresidente y va a seguir siendo aliada del narcotráfico y va a seguir con su política de abrazos y no balazos y va a acabar con la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos de impartición de justicia, tanto federal como de los estados del país. Y aquí lo interesante, y es el motivo de mi comentario, es que como lo está manifestando la corcholata, va a crear una organización política primitiva, porque el poder en ese tipo de organizaciones se encontraba en manos de las mujeres. Y ello, además de que es una ridícula declaración, y además muy a su manera, que es una nanga, va en contra de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque lo que está anunciando es el de imponer un gobierno discriminatorio, prohibido por el artículo 1
de la Constitución Federal, que establece en lo fundamental que no puede haber discriminación por origen étnico, nacional, por sexo, por cuestión de sexo. Y en este caso la corcholata lo que va a imponer es un matriarcado para beneficiar a las mujeres. Y en ese sentido, pues se le augura un fracaso rotundo, un fracaso anunciado, a pesar de que todavía no toma la silla presidencial hasta el 1 de octubre, pues es obvio que la narcopresidenta pues no va a pasar de ser una populista que además ni siquiera va a cumplir sus compromisos con las mujeres, porque el país lo está dejando el narcopresidente totalmente en pobreza económica. Primero anunció la narcocorcholata que iba a dar apoyos a las mujeres de 60 a 64, la misma cantidad que se da a los adultos mayores de 6,000 pesos bimestrales. Y ahora echó reversa, ahora dice que va a ser la mitad. Y total, que la señora corcholata no es más que un remedo de presidenta, porque se quiere comparar con Leona Vicario, con tantas mujeres, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que son personajes que dejaron un legado cultural y además un ejemplo de rectitud, de humildad y de capacidad. Y esta señora no va a pasar de ser un remedio del narcopresidente. Y por ello es que termino mi comentario en el sentido de que no va a pasar esta señora de ser un remedio, una caricatura del narcopresidente y además un gobernante fracasado, porque no va a gobernar para el pueblo de México, va a gobernar para sus del mismo sexo, sus allegadas, que por cierto no van a ser a favor de todas las mujeres, sino de su grupo de Morena. Eso es lo que espera a los mexicanos, de que vamos a tener que soportar otros 6 años de ridículos, de populismo y de abuso de poder. Muchas gracias.